Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos nuevamente a la clase de filosofía. Bueno, invitándolos todos los días a que se reporten, a que digan presente en clase, a que participen, a que formulen sus preguntas, hagan comentarios, aporten a la clase. Espero que tenerlos más activos en cada una de las clases que tenemos, tanto en ciencias sociales como en filosofía, igual en cátedra de la paz. ¿Vale, chicos? El día de hoy vamos a ver, digamos que vamos a empezar a ver uno de los filósofos que más, digamos, marcó la filosofía contemporánea, pero se puede decir incluso que con este filósofo se rompe en dos la filosofía, porque antes de él, digamos que las interpretaciones del mundo van a ser eso, interpretaciones. La filosofía va a tratar de explicar, de interpretar, de formular algunas teorías, hipótesis, dudas, preguntas sobre el mundo que nos rodea. Pero este filósofo va a tener una frase, o va a tener sí, una tesis muy célebre comentando, criticando a otro filósofo, diciendo: todos los filósofos se han encargado de interpretar la realidad, pero de lo que se trata es de transformarla. El autor de esta frase, de esta tesis, es el señor Carlos Marx, o Karl Marx, un alemán que no solo fue filósofo, sino que también fue economista, también fue politólogo, sociólogo. Bueno, esos adjetivos, digamos, que se los ha colocado la academia recientemente, bueno, desde hace mucho tiempo, porque él no se consideraba ni únicamente economista, ni filósofo, ni dedicado a la política, en términos analista político. No, es muy prolífico este señor, no se le puede etiquetar como ninguno únicamente, pero desde la filosofía hizo aportes muy relevantes, bastante relevantes. Como dice aquí, todos los filósofos han tratado de explicar la realidad, lo que han hecho es interpretarla, pero realmente lo que se trata es de transformarla. Con esto Carlos Marx lo que pretendía era buscar, en efecto, una transformación de la realidad en términos revolucionarios. Y para ello, pues digamos que planteó la teoría del socialismo científico junto con su compañero de andanzas, de escrituras y de pensamientos, Friedrich Engels. Junto con él formularon una nueva corriente filosófica que se considera o se llama el marxismo. Y esa es la que vamos a empezar a ver en esta clase, el marxismo. Para ello, quiero leerles un cuento de un dramaturgo y poeta alemán llamado Bertolt Brecht. El cuento se titula Si los tiburones fueran hombres. Quiero que pues, le presten atención, y si tienen la oportunidad que lo busquen también en internet y lo puedan leer. Con este cuento quiero dar paso a la filosofía marxista para tratar de explicar cómo ve Carlos Marx la realidad, cómo la interpreta, cómo la explica, qué es lo que le critica a esta realidad. Entonces, bueno, recuerden que la filosofía contemporánea se enmarca desde el siglo XIX en adelante, y acá pues Carlos Marx es un filósofo que va a estar durante todo el siglo XIX viendo el esplendor del capitalismo, viendo el avance de la sociedad capitalista, de la economía capitalista, pero al mismo tiempo viendo las desgracias de los obreros, las desgracias y las calamidades que tienen que pasar los sectores bajos de la sociedad. Él va, digamos que su filosofía va a estar, digamos, dedicada fundamentalmente a explicar esas relaciones de dominación y explotación entre el burgués, la clase dominante que empieza a dominar en ese momento, los que hicieron la revolución industrial, y el obrero. Va a empezar a tratar de explicar esa relación de dominación y cómo el obrero, para Carlos Marx, lo único que tiene que perder en todo este proceso, en una lucha tremenda que tiene que dar el obrero, lo único que tiene que perder el obrero son sus cadenas, dice Carlos Marx. Entonces, bueno, acabamos con este cuento para tratar de empezar a analizar el marxismo. Bien,
Dice, si los tiburones fueran hombres, preguntó al señor K, la hija pequeña de su patrona, ¿se portarían mejor los pececitos? Preguntó. Claro que sí, respondió el señor K. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los pececitos, con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias animales. Se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, enseguida se la vendarían de modo que el pececito no se les muriera prematuramente a los tiburones. Para que los pececitos no se pusieran tristes, habría, de cuando en cuando, grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. También habría escuelas en el interior de las cajas. En esas escuelas se enseñaría a los pececitos a entrar en las fauces de los tiburones. Estos necesitarían tener nociones de geografía para mejor localizar a los grandes tiburones que andan por ahí holgazaneando. Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande ni nada más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría. También se les enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de forjarles un hermoso porvenir. Si les dieran a entender que ese porvenir que se les auguraba solo estaría asegurado si aprendieran a obedecer. Se les daría a entender que ese porvenir que se les auguraba solo estaría asegurado si aprendieran a obedecer. Los pececillos deberían guardarse bien de las bajas pasiones, así como de cualquier inclinación materialista, egoísta o marxista. Si algún pececillo mostrase semejantes tendencias, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, se harían naturalmente la guerra entre sí, para conquistar cajas y pececillos ajenos. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras. Cada tiburón enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececillos de otros tiburones existe una enorme diferencia. Si bien todos los pececillos son mudos, proclamarían: lo cierto es que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececillo que matase en una guerra a un par de pececillos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla al coraje y se les otorgaría además un título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo en los que se da gusto retozar. Los teatros del fondo del mar mostrarían a heroicos pececillos entrando entusiasmados en las fauces de los tiburones, y la música sería tan bella que a sus sones, arrullados por los pensamientos más deliciosos, como en un ensueño, los pececillos se precipitarían en tropel, precedidos por la banda dentro de esas fauces. Habría asimismo una religión si los tiburones fueran hombres. Esa religión enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececillos en el estómago de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos, los que los colocaría por encima de los demás. A aquellos pececillos que fuesen o que fueran un poco más grandes, se les permitiría incluso tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían esa práctica con agrado, pues les proporcionaría mayores bocados. Los pececillos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos, se encargarían de mantener el orden entre los demás pececillos y se harían maestros u oficiales, ingenieros especializados en la construcción de cajas, etc. En una palabra, habría por fin en el mar una cultura si los tiburones fueran hombres. Bueno, con este cuento realmente bastante explícito, ¿no? Bertolt Brecht hace una metáfora de nuestra sociedad, de cómo se vive en el capitalismo, y lo que dice allí,
que digamos marca un elemento clave es la sociedad dividida en clases. Desde hace mucho tiempo, pues desde las primeras civilizaciones podemos decir que la sociedad se encuentra dividida en clases sociales, entre por un lado la clase que es dueña de los medios de producción, de las máquinas, de las tierras, de las fábricas, incluso de la naturaleza. Tenemos por un lado esa clase que es la dueña de los medios de producción, quien es la que domina la economía y domina también la política, y por otro lado tenemos la clase, digamos que no tiene los medios de producción, que ha estado siempre relegada al papel secundario, al papel de esclavo, al papel de siervo y en este caso al papel de obrero. Lo único que tiene un obrero, según Carlos Marx, es su fuerza de trabajo, y por esa razón los obreros se rebelan, no solo por un salario, sino buscando mejores condiciones. Si nos damos cuenta, la sociedad dividida en clases ha producido una ideología que es la ideología de la clase dominante, tratando de llegar a la clase dominada como si fuera parte de su ideología. Entonces, Carlos Marx lo que pretende es develar todas estas, digamos, artimañas o mentiras que vende o que pretende mostrar la clase dominante como válidas. Entre ellas, pues Carlos Marx hace una crítica a la religión, diciendo a los pececillos, en este caso, que serían la clase dominada, se les enseñaría a creer y a tener una religión y a decir que su futuro solo está asegurado en las fauces o en el estómago de los tiburones. Entonces muchas veces la clase dominada dice que hay que ir por la defensa de la patria, que hay que ir por la defensa de unos valores comunes, pero cuando habla de unos valores comunes, lo que dice Marx es que está hablando de los valores de la clase dominante, no de los dominados. Entonces los dominados tienen que despertar de esa alienación, de esa dominación que tienen, para rebelarse contra la clase que los explota, que los oprime, y en ese sentido transformar la sociedad, ir hacia una sociedad sin clases sociales, donde no haya desigualdad, donde no exista ni ricos ni pobres, ni dueños de fábricas, de la naturaleza, de tierras, y haya gente desposeída de todo. Entonces esta es la crítica fundamental que hace Carlos Marx, que empieza a criticar el capitalismo diciendo este es un sistema que se basa en la propiedad privada sobre los medios de producción, pero además se basa en la explotación tremenda de los trabajadores, ha deshumanizado completamente al trabajador a tal punto que lo único que tiene tiempo para pensar un obrero es en las cosas más elementales y animales, entre ellas poder comer, poder dormir, y pues las necesidades entre ellas básicas como poder fisiológicas o poder reproducirse, tener sexo. A eso se ha reducido el ser humano según Carlos Marx, y por eso dice que se ha deshumanizado tanto que incluso hoy en día no logra entender su propia existencia. El trabajo se le presenta como algo completamente obligatorio, como algo muy tedioso, como algo que lo arruina, que todo el tiempo le fastidia, mas no lo ve como el trabajo como producto del progreso humano. Para Marx, para Engels, el trabajo es lo que ha permitido a la humanidad llegar hasta donde estamos, a los niveles avanzados, pero el trabajo en términos de lo que transforma, siempre el ser humano ha tejido una relación con la naturaleza para transformarla, y en esa relación de transformación el ser humano ha hecho que se evolucione, que se llegue a niveles técnicos, científicos, tecnológicos muy desarrollados. Pero Marx lo que critica es que en el capitalismo el trabajo se ha vuelto parte de la propiedad privada, donde el trabajador va, vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y mientras él se vende en ese tiempo de trabajo, el burgués, que es dueño de las fábricas, de los medios de producción, se enriquece cada vez más, y mientras el burgués se puede dar miles de privilegios, el obrero está destinado únicamente al trabajo, y cuando llega a su casa pues no tiene tiempo para pensar, porque hay otras formas de dominación que tienen que ver con la televisión, con los reality shows, con los partidos de fútbol.
entonces lo que hacen es dominarlo, alienarlo, y esa es la crítica que también pues hace acá Bertolt Brecht, ¿no? Que dice hay que tratar de mantenerlos un poquito vivos, entonces hay que darles servicios sanitarios, hay que darles alimentación para que los pececitos no se mueran prematuramente, sino que puedan seguir sirviendo a los tiburones. En este caso los pececitos serían los obreros que tienen que ir nuevamente al otro día al trabajo, pero obviamente para poder ir al trabajo tienen que garantizarle la alimentación y por lo menos un techo donde poder descansar. Obviamente esto no es gratis. Todo esto, cuando el obrero recibe su salario, el salario todo se le va yendo en el tendero, en el arriendo, en los servicios, en el pago de distintas necesidades que tiene el obrero. Por eso se llama salario mínimo, lo mínimo vital que debe recibir un obrero. Entonces Marx va a criticar con vehemencia todas estas condiciones en las que vive el obrero, para decir que hay que transformar estas relaciones sociales y que hay que acabar con el capitalismo en última instancia. Entonces, bueno, esto es en gran medida lo que dice Bertolt Brecht. También una frase muy famosa de Marx es: proletarios del mundo unidos. Dice: los obreros no tienen patria. Y cuando dice que los obreros no tienen patria, como dice acá Bertolt Brecht, pues les enseñan a los pececillos a callar en idiomas distintos, y por eso nunca se entienden, nunca logran organizarse. Entonces Marx dice: no es distinta las condiciones que padece un trabajador chino en una fábrica a las que puede padecer un trabajador en los Estados Unidos en una de las fábricas, o un trabajador mexicano. Entonces por eso dice, el capitalismo mundial pues tiene que ser reemplazado por otro sistema que también sea mundial, pero que no se base en la explotación, sino que se base en las relaciones equitativas e igualitarias, fundamentalmente con una clase que dirija este cambio, que es la clase obrera. Entonces, bueno, esto es un abrebocas al pensamiento de Carlos Marx y a lo que se llama el marxismo, a los seguidores del pensamiento de Marx. Entonces, bueno, muchachos, a partir de esto vamos a empezar a realizar una serie de actividades, entonces espero hayan tomado nota y prestado atención a esta explicación. No siendo más, nos vemos en la próxima clase con la actividad correspondiente. Cuídense mucho. Chao, chicos.